Muy buenos días a todos. Qué gusto encontrarlos nuevamente en estas sesiones semanales del ciclo del historiador frente a la historia, las relaciones México-Estados Unidos, luces y sombras de la relación entre México y los Estados Unidos. Bueno, este mediodía tenemos el gusto de presentar al doctor Gustavo Vega. Voy a darles algunas notas breves, resumidas incluso, de su historial académico. El doctor Gustavo Vega Cánovas es desde 1982 profesor investigador del Centro de Estudios Internacionales del Colegio de México, del cual también fue director durante el periodo 2006-2011. Es miembro del Sistema Nacional de Investigadores, nivel 3, es graduado de la licenciatura en Derecho por la UNAM y del doctorado en Ciencia Política por la Universidad de Yale. Sus principales áreas de interés son las relaciones internacionales, la economía política internacional, la política económica internacional de México y las relaciones económicas de México con Estados Unidos y Canadá, a las cuales dedicó los volúmenes México y Estados Unidos, la economía política de libre comercio, publicado por el Colegio de México en el 14, el Tratado de Libre Comercio en América del Norte, visión retrospectiva y retos a futuro, publicado por la misma institución en 2010. Fue director asociado del Centro de Estudios sobre América del Norte de la Universidad de Duke y director de la licenciatura en Estudios Latinoamericanos de la Universidad de Yale. Ha sido profesor visitante del Centro de Investigación y Docencia Económica, el CIDE, el Colegio de San Luis y de la Universidad Brown, Duke, North Carolina, en Chapel Hill. También en Texas, en Austin, y Yale en Estados Unidos, entre otros. Pues le damos la palabra al doctor Vega y comenzamos. Bueno, pues yo quisiera, como se acostumbra y como se debe, empezar agradeciendo la invitación del Instituto de Investigaciones Históricas, de las autoridades, a participar en este coloquio, esta serie de conferencias sobre un tema, diversos temas, pero de la relación México-Estados Unidos. Relación y que a mí siempre desde que entré a la maestría en Ciencia Política en el colegio, fue el tema que inmediatamente captó mi atención. Anteriormente había sido Derecho Internacional, pero ya México-Estados Unidos adquirió para mí así como una urgencia entenderla, como mexicano, tenemos esta presencia de este gran vecino, de este importante y enorme país que ha tenido tanta influencia sobre nosotros. Y creo que además el título de la serie pues es muy interesante, porque luces y sombras de una relación. Y creo que si se me permite, antes de entrar, porque el tema como que es muy concreto, un tratado, el TLC, raíces y balance. Podría quedarse en una visión así como muy de un caso, y tal vez valga la pena hacer una reflexión antes de iniciar lo que sería, de entrada, cuáles serán los objetivos, pues explicar las raíces, que es un poco el tema que se me pidió, del TLC, y hacer un balance de sus impactos, aquí digo económicos, pero no se van a poder evitar hablar de los impactos sociales y políticos rápidamente, y yo creo que habría que concluir con una idea de cuáles son los retos que enfrentan las relaciones entre los dos países a futuro. Entonces, raíces, va a ser muy arrojado y quizá a lo mejor superficial, pero yo voy a asumir que ustedes ya tienen 4 o 5 conferencias previas que les dieron una visión, sobre todo la de Riguzi. Entonces me va a ayudar a mí a fundamentar lo que voy a decir aquí. Es decir, el TLC, de entrada hay que decirlo, yo creo, y creo que en esto hay consenso, y elementos que lo prueban de múltiples maneras a los que me referiré, es una de las decisiones de política internacional, económica internacional, adoptadas por México en los últimos más importantes y trascendentales en los últimos 25 años. Se dice que
con las reformas económicas recientes, en particular la energética, se dice, es tan importante como la del Telecán, porque pues pasamos 25 años antes de que pudieran continuarse con las reformas, había urgencias, se decía, hace falta reformas, todo el mundo sabía, el problema es que no se habían podido concretar, y obviamente tampoco había consenso sobre cuáles, cómo, sobre todo los cómo. Sabemos que tenemos un sistema fiscal deficiente, sabemos que Pemex dependía demasiado de, es decir, los recursos de Pemex, el gobierno federal dependían demasiado de los recursos, y por eso pues, decíamos, necesitamos liberar a Pemex, necesitamos que pueda volver a recuperar. En fin, sabíamos muchas cosas. Bueno, yo creo que no es tan importante. Yo creo que las reformas actuales son una continuación. Esta era la trascendental porque de veras significó un paso que rompió una tradición muy clara que había en las relaciones entre los dos países desde la época, desde que los dos países surgimos a la vida independiente. Y entonces yo creo que el TLC, si uno quiere irse a sus raíces más profundas, más lejanas, pues yo creo que podemos ubicarlos desde finales del siglo XIX. Ahí se dice que hubo el gran periodo en que los dos países, pues de alguna manera empezaron hay autores y hay especialistas que no les gusta que se use la palabra o el término integración, porque normalmente integración es un término que connota o que revela una decisión de países, de política, de decir vamos a iniciar un proceso de vinculación económica que nos lleve a un proceso largo de creación de instituciones. Entonces se habla de integración económica en Europa, por ejemplo. Pero en México se dice que no, porque nunca ha habido una especie de vocación de decir vamos a tener instituciones supranacionales. Pero en fin, hay otros que dicen integración sí, porque la integración no necesariamente la tienen que hacer los estados, sino también la pueden hacer las sociedades, viene desde abajo. Entonces yo sí lo voy a usar, pero de esta manera un poco suelta, un poco aclarando eso. Entonces, y uso el término informal porque formal, yo creo que la integración formal se da cuando ya hay un consenso entre los gobiernos, es decir, vamos a negociar acuerdos, y entonces vamos a avanzar hacia un proceso más largo. Fue informal porque de hecho se dio por necesidades, bueno, en el caso, sabemos que el siglo XIX fue muy complicado para México, sabemos del periodo de la guerra con Estados Unidos, sabemos que, bueno, la relación con Estados Unidos siempre ha estado caracterizada por esto de luces y sombras, es decir, sombras, pues el conflicto, el distanciamiento, que surge precisamente de que son países con historias tan distintas y más que eso, con niveles de desarrollo y simetrías económicas y políticas muy distintas. Entonces, estas asimetrías, estas historias nos han llevado constantemente a conflictos. Sirva recordar el de la guerra, el del territorio, el de que querían comprar Texas, no lo quería, el conflicto de si era parte o no, de Texas, de ¿cómo se llama? De la Luisiana. De la Luisiana. Todo ese conflicto pues, culminó por varias razones que ya se vieron, pues con la pérdida de Texas. Entonces eso obviamente creó un gran problema, pero al mismo tiempo aceleró un proceso en el que México se vio forzado a decidir qué tipo de nación queríamos ser, y los conflictos todavía internos, la invasión francesa y luego la decisión, y bueno, el Partido Liberal que decide que necesitamos un modelo liberal, y bueno, las reformas y la reforma, y luego llega Porfirio Díaz. Entonces yo creo que ahí, Porfirio Díaz también, hay estudios que demuestran que es cierto, abrió la economía al capital estadounidense, por esta idea de progreso, para poder crecer necesitábamos el capital que nos ayudara a crear la infraestructura y extraer los recursos los cuales éramos muy ricos, pero que nosotros no teníamos la tecnología del capital, o se había destruido durante todo el periodo de la guerra de independencia y demás, entonces necesitábamos recuperar, crecer. Entonces ahí se da. ¿Por qué? Porque previamente, bueno, nuestro principal socios eran los países europeos, y nuestro comercio estaba centrado en Europa, pero con
con el fusilamiento de Maximiliano, como sabemos, se rompen las relaciones diplomáticas con países europeos. Los países europeos, pues, no estuvieron de acuerdo en esa decisión mexicana. Entonces, los liberales se ven obligados a decir, necesitamos recuperar crecimiento y entonces vamos a aceptar capital estadounidense. Entonces, teníamos un conflicto, un distanciamiento, pero cuando llegaron los liberales y dijeron, sobre todo Porfirio Díaz, pues hay que abrir a la inversión extranjera, a la que quiera venir, pero pues llegaron los norteamericanos. Y lo que tenemos ahí es que si vemos a finales ya del porfiriato, ya México era el segundo o el tercer país más importante para la inversión estadounidense. Primero era Canadá y después Europa, algunos, y luego México. Y además, con toda la extracción de recursos, toda la infraestructura que se estableció, había el ferrocarril mexicano a Veracruz, pero luego se crearon todos los demás, los troncales fueron hacia el norte. Y eso aceleró pues un proceso de creación comercial y de inversión que nos llevó a que fuéramos principales socios y que Estados Unidos se convirtiera en. Entonces de ahí viene, digamos, la raíz. Yo diría, obviamente hubo una reacción, contrarreacción a esto, la revolución, recuperación de recursos naturales, el petróleo, conflicto, otra vez conflicto, pero llega la guerra, y la guerra nos lleva a que, pues, ¿con quién estamos? Con los países del eje o con Estados Unidos, y decidimos por Estados Unidos. Llegan, como sabemos, acuerdos, el acuerdo comercial de 42, el tratado laboral, y entonces eso acelera otra vez ¿Por qué? Porque con la guerra se cierra el Atlántico y ya no hay comercio con Europa. Entonces todo lo que comerciamos, las importaciones que hacíamos de Europa las tuvimos que hacer de Estados Unidos, y esto otra vez acelera el proceso de integración. Pero entonces hay otra reacción. Iniciamos el proceso de industrialización con la idea de un nacionalismo, de un modelo independiente, de creación de un mercado interno, y no nos alejamos de Estados Unidos cuando nos invitan a formar parte del GATT, no con el FMI, no con el Banco Mundial, el FMI, pero el GATT lo rechazamos, decimos que queremos crear nuestro propio mercado. Pero en los 40 hay un debate. En el proceso de industrialización, ¿debemos dejar entrar a la inversión extranjera o no? Y hay un debate que se resuelve diciendo sí. Y en una posición subordinada, que 51, 49%. Pero ese 49%, pues muchas veces, si el 51 está fragmentado y el 49 está junto, pues pueden dominar mucho. Y sobre todo, se aceptó la inversión extranjera, que empezó a ubicarse en el sector manufacturero, que era el que estábamos privilegiando. Y entonces empezamos a tener la Ford, que llega en 1925, las grandes transnacionales que se ubican en México. Y entonces empezamos a tener, por un lado, una política exterior, un país que quiere tener un nacionalismo, y alejarse de esta política de la Guerra Fría, que nos lleva a conflictos como los de Guatemala, República Dominicana y demás, pero en lo económico tenemos que aceptar la inversión extranjera. Y esto empieza a acelerar este proceso de integración, por eso yo digo informal, que se acelera ya, para ir dando brincos, porque no puedo detenerme mucho, se acelera en los 60, con el programa, yo le digo maquilador, a lo mejor no es adecuado, es el programa de industrialización fronteriza, realmente era el término técnico. ¿Qué se da? ¿Por qué? Porque teníamos un programa Bracero que había permitido que hubiera movilidad de trabajadores a Estados Unidos, que supuestamente se había negociado para el periodo de la guerra, de 42 a que terminara la guerra, pero era tal la necesidad de mano de obra en ciertos sectores norteamericanos que el programa se renovó y se renovó y se renovó, hasta que con las reformas y los movimientos de derechos civiles en Estados Unidos en los 60s, en que había toda esta idea de las minorías tenían que recuperar reconocimiento, igualdad, hay una presión por decir, bueno, necesitamos que las minorías se reconozcan, que los derechos laborales, que César Chávez, que todos estos movimientos, y entonces empieza a haber una oposición al programa Bracero, porque se veía como un programa en que se usaba para explotar a trabajadores que venían, etcétera, y entonces había que eliminarlo porque además deprimían los salarios de los trabajadores agrícolas, y entonces se elimina de repente en 64, y México dice, ¿y ahora? Entonces, ¿por qué fue importante? Porque generaba muchas divisas, es decir, remitían los trabajadores muchos recursos, y de repente se termina. Entonces, ¿qué hace el gobierno?
pues la gente sigue yéndose a la frontera para buscar la manera de cruzar. Y entonces dicen, necesitamos crear un programa que permita que la gente consiga trabajos en la frontera, industrias, etcétera. Pero ese programa, con todo lo que se intenta, la presión de los salarios, la presión norteamericana, sigue yendo a la frontera. Entonces, Estados Unidos decide crear un programa que le llama Production Sharing, también ellos para recuperar competitividad en sectores, y acepta la idea de que puedan venir productos de otros países que con insumos de ellos puedan ser ensamblados y luego regresados sin pagar impuestos. Y entonces, y México dice, pues eso es muy interesante, yo necesito crear empleos para que no se vayan, y entonces crea el programa de eso. Y como saben, fue una fuente de... Hay muchas críticas, siempre ha habido muchas críticas al programa de industria de maquiladoras, pero la cuestión es que sigue ahí, se transformó con el TLC, pero fue un programa que generó mucho empleo. La gran crítica era qué tipos de empleos, se explotaban a las mujeres, lo que ustedes quieran, pero generaba mucho empleo. Y entonces eso, pues de algún modo también generó que hubiera mucha inversión norteamericana a ubicarse, no solo norteamericana, pero fundamentalmente norteamericana, y eso también generó una creciente integración. Entonces, una política exterior de distanciamiento, un nacionalismo económico, pero que se iba mermando con la inversión norteamericana y todo. Y bueno, y ya desde los 60, aquí sí ya entro rápidamente a la historia más próxima, se sabía, empezó a entrar en crisis el modelo de sustitución de importaciones. Sabíamos que el modelo había sido exitoso en los primeros 20 años, pero el hecho de haber dado excesiva protección a la industria había creado una industria, la verdad, no muy eficiente. Y se pudo mantener porque había recursos que llegaban de exportaciones que mandábamos de productos mineros, de algodón, de varios productos en que éramos muy competitivos, y los recursos que enviaban los trabajadores migratorios y el turismo, todo eso generaba divisas para poder enviarlos, comprar los recursos, es decir, poder fortalecer a la industria que estaba creciendo. Pero era una industria muy protegida. Y lo que veíamos, por ejemplo, en el ámbito comercial, es que la industria, sobre todo la extranjera, importaba mucho, si no generaba muchos productos internamente. Importaba, por ejemplo, la industria automotriz, con todos los decretos que se establecían en la época, que los obligaban a crear cierto tipo de modelos de automóviles para el mercado. Ellos decían, es que yo no puedo, estoy hablando para dar un poco de idea, el argumento que daban las empresas es, a mí los productos que yo necesito para ensamblar autos, los que me hacen aquí no son lo que yo necesito, porque no tienen la calidad que yo requiero. Si tú quieres que yo exporte, necesitas permitirme que importe los insumos, con los cuales yo pueda hacer este auto que sea eficiente. Entonces, esa tensión, había muchas importaciones, y siempre tuvimos en ese periodo un déficit comercial. Bueno, un déficit que se balanceaba con las exportaciones que teníamos de productos primarios, pero en los 60 eso entra en crisis, porque caen los productos, por ejemplo, el dumping del algodón, cae el algodón. Hay una crisis en el sector agrícola. Se dice que la crisis viene del neoliberalismo, y la verdad se me hace que eso es injusto, porque la crisis del sector agrícola viene desde los 60, 70, y de hecho las importaciones que hemos hecho de granos y de muchas cosas las hemos hecho desde los 70, porque entró en crisis. Entonces ya había un debate de que había que modificar el modelo, pero los gobiernos no pueden traer mucho tiempo en eso. No sé si ya lo vieron en alguna otra, en la última, empecé a ver en la televisión, o digo en el internet, la de Vani Petina, cuando habló no sé si entró a ese detalle de la sustitución, pero lo que ocurrió fue que se dijo, ya hay que transformar este modelo, hay que permitir una apertura de la economía. El presidente Echeverría, por ejemplo, trata de crear con la política exterior activa, trata de crear nuevas relaciones comerciales con países socialistas, con América Latina, con Europa, etcétera, etcétera. Pero la verdad es que la presión que había hacia el norte, insisto, era tal que no se tomaron las medidas. Y entonces, en un momento dado, el presidente Echeverría dijo, bueno, pues yo necesito, además, otro problema que ya sabíamos que teníamos y que tenemos, era el de la escasa captación fiscal de recursos.
y que Echeverría, por ejemplo, fue el primero, que, bueno, no es cierto, los 60 también, pero él intenta una reforma fiscal fuerte, sólida, para recabar mayores recursos, no lo logra, y entonces se enoja con los empresarios, porque dice que nada más viven, nada más les gusta. Bueno, ustedes saben que el presidente Echeverría, pues en un momento dado se volvió como muy antagónico del sector empresarial. Y entonces decidió que, bueno, no necesitaba hacer una reforma, que iba a captar recursos a nivel internacional, y fue cuando empezó a darse el creciente endeudamiento externo por todos los recursos que había a nivel internacional derivadas de los países de la OPEP, que ya para entonces hubo una primera crisis. Los países de la OPEP tenían una gran cantidad de recursos y los empezaron a enviar a la economía internacional a precios castigados. La tasa de interés para captar un crédito era negativa, entonces era una invitación a endeudarse. Y el presidente Echeverría, en lugar de pelearse con los empresarios, pues voy a captar. Y con eso voy a llevar a cabo mis proyectos. Y entonces lleva a cabo las reformas, crea las universidades, después del 68, no puedo entrar en mucho detalle. Pero el problema es que ese modelo, es decir, sustitución todavía puede mantenerse, vamos a mantener el modelo cerrado, impresionista, no se logró, hay una primera crisis en 76, y entonces se va al capital, llegamos a un primer acuerdo con el FMI, y el nuevo presidente López Portillo llega y dice, necesitamos recuperar la confianza con el sector empresarial. Yo voy a tratar de, ahora sí, de hacer una reforma que abra la economía, y empieza en el primer par de años, pero pues resulta que descubrimos una gran cantidad de recursos petroleros en Campeche, etcétera, etcétera, y esto hace que él decida que no es necesario hacer las reformas de apertura que se decían, porque había sectores en el Estado mexicano que decían, el modelo no está agotado, lo que necesitamos son recursos financieros para fortalecerlo. Hay que copiar a los países asiáticos, que es lo que hacen, Corea, Taiwán. Ellos lo que hacen es darles dinero a los grandes sectores, los vuelven campeones y luego exportan. Es lo que necesitamos hacer. Yo estoy simplificando, digo, un poco en aras de que tal vez luego en el debate, quien no esté de acuerdo con este enfoque, pues lo discutimos. Pero entonces la idea era, no necesitamos modificar el modelo de sustitución, nada más hay que fortalecer. El problema es que lo hicimos con recursos, prestados, otra vez, y partiendo de dos hipótesis que resultaron equivocadas. Primero, que las tasas de interés de los créditos que contrajimos no iban a subir, y segunda hipótesis era que los precios del petróleo iban a ir hacia arriba. Nada más para recordarle, hubo una reunión de gabinete ya al final, en los 80 y tantos, en el que alguien le dijo, señor presidente, el petróleo puede caer el precio y esto nos llevaría al traste, necesitamos tomar medidas de disciplina, no tanto gasto, no tanto. Y él agarra y saca un libro que había escrito Jean-Jacques Schreiber, que era el ministro de Economía de Francia, en que había dicho el futuro de los precios del petróleo. Lo que él predecía en su libro era que iban para arriba. Entonces López Portillo dijo, vean, entonces nadie dijo, pues no, tiene razón, pues van a ir para arriba. Pues no, fueron para abajo. Y me temo que eso llevó a que pues, tuviéramos que pagar créditos que no teníamos. Bueno, en fin, la crisis de 82 fue una crisis muy aguda, salida de fuga de capital, y entonces aquí es lo que me refiero. Se consolidó este proceso de informal de integración, se consolida con las políticas que tuvo que adoptar el gobierno mexicano para resolver la crisis de los 80. Es decir, ¿qué pasó? Pues que se fue el capital. Se nacionalizaron los bancos, se congelaron las cuentas bancarias. Pasó lo que pasó precisamente en el corralito con Argentina en 2001. El gobierno dijo, yo congelo todo y voy a impedir que salgan. ¿Y qué pasó? Una gran desconfianza, tanto interna como externa. Y Argentina sigue sin salir. Ha salido y ha crecido porque los precios de las materias primas estuvieron a la alza en los últimos 10 años y por eso pudo captar mucho dinero, pero Argentina no puede contraer préstamos internacionales desde 2001, casi ninguno, porque nadie le quiere prestar, por lo que hizo, el congelamiento de cuentas, todo, y no pago de crédito. Entonces eso nos pasó y eso fue una crisis muy aguda. Lo que pasa es que a lo mejor muchos de ustedes, los jóvenes, los estudiantes, no se acuerdan. Hemos vivido tantas crisis desde entonces que ya dicen,
ha de ser una más de las que hemos tenido. Pero yo sí la viví, por ejemplo, probablemente Marcela, y esa fue agudísima, porque los 80 no crecimos casi. Fue la década perdida, ¿sí se acuerdan? Bueno, así se llamó, no solo en México, en América Latina. Y eso llevó precisamente a que todos los países de América Latina dijeron, esto no funciona el proceso de sustitución de importaciones, necesitamos modificarlos. Y todos lo tuvimos que modificar. Porque además cayó la Unión Soviética, porque además los países asiáticos repuntaron, que ellos sí estaban abiertos a la economía internacional. Entonces como que hubo un cambio de paradigma y se dijo, necesitamos ponernos las pilas y salir de este modelo que habíamos tenido de cerrojo y abrirnos y integrarnos a la economía internacional. Entonces, ¿qué intenta México? Primero intenta en los 80 ingresar al GATT, para un poco mostrarle al mundo que ya íbamos a ser serios en términos de política comercial, pero desafortunadamente no fue suficiente. Con el ingreso al GATT no llegó capital, no llegó dinero, el país no crecía. Además no olvidemos, había una crisis de credibilidad porque el gobierno de la época había llegado al poder tras una elección que todo el mundo, la mayoría de los expertos dicen que fue fraudulenta, y que tenía una crisis de legitimidad. Entonces le urgía crecer, le urgía fortalecerse, y no lo logra, porque la idea es que yo llego para resolver los problemas y no los resuelvo. Entonces, ¿qué pasa? Pues vamos, GATT no sirve. Pues vamos con América Latina. Brasil, Argentina en ese momento estaban negociando el Mercosur, que es este mercado común del sur, para un poco como para también tener un mercado más amplio que permitiera a ellos crecer, obtener inversión, pero le dicen, tú estás hasta allá, tú eres en el norte, tu aliado es Estados Unidos. Entonces, este es un acuerdo para nosotros, para los países del sur. Yo se los digo porque vale la pena recordar que el sueño bolivariano, la verdad es que es un sueño, y ha sido siempre un sueño. Es decir, en términos concretos, en términos de relaciones económicas sólidas, nuestro comercio con América Latina es el 10-12%. Con todos los esfuerzos que hemos hecho. En fin, adelanto alguna idea. Entonces, en ese momento, pues América Latina. ¿Qué hace Salinas? Pues Europa, acaba de caer la Unión Soviética. Los países están buscando mercados. La idea es que ahora hay una fórmula de apertura de los mercados y hay que darle la bienvenida a la inversión extranjera. Y nosotros era lo que necesitábamos, porque el capital que se había fugado no había regresado y no llegaba nuevo capital. Entonces, ¿qué hacemos? Pues vamos con Europa a ver si ellos quieren venirse a México a invertir. Y van a la reunión de Davos, y ahí en la reunión de Davos, bueno, pues no sé, yo imagino que muchos de ustedes no querrán hacerlo, leer el mamotreto del libro del presidente Salinas, el expresidente. Él tiene un mamotreto así para explicar su periodo, y ahí hay como 20, 30 páginas que explica esa visita y por qué se decidió negociar el TLC. Yo se lo recomiendo para que vean qué dice él, ¿no? Lo que él dice es, ya me lo había propuesto Bush, y yo le dije que no, porque México no quería mantener su política tradicional de distanciamiento. Hay que ser pragmáticos con Estados Unidos, pero nunca demasiado, porque siempre nos quieren imponer el modelo y todo. Entonces, no. Pero, pues los europeos le dicen que no. Los europeos me dijeron que no, y de hecho, varios líderes europeos me dijeron, pero presidente, ¿para qué lo estoy buscando por acá? Si tiene el mercado más grande del mundo, allá junto a usted, ya quisiera yo estar ahí para poder penetrarlo. Déjese pues sea pragmático y váyase y negocie con ellos. Eso es, estoy simplificando si quieren, pero eso fue, yo creo, que lo que llevó a negociar el TLC, porque el TLC, la idea era, ¿qué es el TLC? Desde una perspectiva política, si se me permite, es una especie, es un acuerdo, un tratado, que lo que dice es, estamos comprometidos a mantener toda una serie de disciplinas en términos de el trato que debemos de darle a los inversionistas que lleguen al país. Y además, en términos de, vamos a eliminar barreras a todos los productos que vengan de los países, en este caso Canadá, Estados Unidos, y no vamos a poderlas tratar de maneras distintas como tratamos a nuestros propios productores. El principio se llama trato nacional, más se los digo así rápidamente. No puedo, por ejemplo, para darles un ejemplo muy concreto, yo voy a crear un impuesto como pasó hace 2 sexenios. Le voy a poner un impuesto
a los refrescos que utilicen jarabe de maíz de alta fructosa, pero no los de azúcar. ¿Qué pasa? De acuerdo con el TLC y el Trato Nacional, los productores de jarabe de maíz de alta fructosa, que resulta que son extranjeros, que vinieron a México a invertir para producir, dijeron, ese impuesto es discriminatorio. Si se lo vas a imponer, a nosotros también se lo tendrías que imponer a los de azúcar. ¿Por qué lo había hecho México? Pues porque quería fortalecer a los productores de azúcar, a los ejidatarios, etc. A lo mejor había razones de política válidas, pero el problema es que desde la perspectiva de derecho internacional, desde la perspectiva de los tratados que se negocian en la actualidad, es un impuesto discriminatorio. Y entonces el gobierno dijo, no lo elimino. Entonces Estados Unidos se fue al GATT, a la OMC, inició un juicio contra México, y la OMC dijo, ese impuesto es discriminatorio, o se lo aplicas también a los de azúcar, o le tienes que pagar un daño, resarcirle a los productores. ¿Sí me entienden? Esa es un poco la idea. ¿Por qué? Porque los que vinieron a invertir quieren que los traten igual que a los que tratan. Es un poco la idea. Perdón, a lo mejor luego pasa que ellos tampoco lo hacen. Hay un problema ahí. Entonces, esa era un poco la idea. La idea es políticamente crear ya no vamos, en pocas palabras, ya no vamos a establecer medidas como las de nacionalizar la banca. Si bien un banco extranjero no lo puedo nacionalizar, bueno, sí lo puedo, perdón, estoy planteándolo mal, sí puedo, pero me comprometo a resarcir y compensar de acuerdo con las normas internacionales de cómo se deben de compensar, que es el gran debate ahora en Argentina. Argentina no quiere pagar y los tribunales dicen sí tienes que pagar, en fin, hay un debate. Yo sé que esto pues también es muy político y puede generar mucha fricción, pero esa es un poco la idea. La idea es, necesitamos dar un mensaje de que ahora sí vamos en serio a tratar de actuar de acuerdo a las reglas. Además hay una economía globalizada, todos los países están en bloques, el cono sur, en Asia están en ciertos bloques. Nosotros necesitamos crear un bloque con Estados Unidos y Canadá. Son países ricos, son países con mercados fuertes y creo que van a crecer nuestras exportaciones y va a venir mucha inversión y esto es lo que nos va a hacer recuperar a la economía que estaba en crisis en ese periodo. Entonces, ese es un objetivo político, es decir, bueno, nos comprometemos a una especie de candado y desde una perspectiva económica creamos un mercado más regional, más amplio y vamos a tratar de hacer atractivo a México para que venga más capital y para que nuestras exportaciones crezcan y a través de ese mecanismo recuperamos el crecimiento. ¿Qué ha pasado? Bueno, aquí lo que viene a continuación es un poco una grafiquita. Entonces, ahora, ¿cómo se debe evaluar? ¿Y el tratado qué es? El tratado es un tratado que dice, en comercio de bienes voy a eliminar barreras a un plazo más o menos razonable, 5, 10, 15 años. Voy a tratar, de acuerdo con principios de derecho internacional, a los inversionistas, pero además les voy a dar algo extra a los inversionistas para que vengan a México, que es que si hay un conflicto respecto a su inversión, yo estoy dispuesto a que se pueda recurrir a tribunales internacionales para que se revise el caso y no tengan ellos que ver los casos en el Tribunal Nacional a fuerza. ¿Y por qué era importante? Porque los inversionistas, muchos de ellos, e incluso en la actualidad en muchos países, por ejemplo Venezuela, pues dicen, hay una incertidumbre jurídica, yo no puedo invertir ahí porque me van a nacionalizar, no me van a pagar, entonces no voy. Yo creo que Venezuela es un caso. Entonces, lo que se hace en los países, la mayoría de los países negocian algo que le llaman acuerdos de protección de inversión, que se negocian, casi toda la mayoría de los países negocian acuerdos de protección. Y un poco la idea de los acuerdos es, yo voy a portarme de acuerdo con los principios. Para algunos, digamos, gente que dice, eso es un abandono de la soberanía. Y una vez los adelanto, a lo mejor me lo preguntan y me lo van a decir, y les digo, pues sí, de algún modo sí. Es un reconocimiento a que tenemos que hacer un trato. Eso no quiere decir que yo no pueda adoptar, insisto, yo puedo hacer un impuesto, yo puedo hacer cierta política, pero tengo que aplicarla por igual, tanto a nacionales como a extranjeros. No tengo que darles preferencia. No es como en el periodo del Porfiriato,
que los trabajadores de las minas que llegaban de Estados Unidos pues, ganaban más y los de México menos, que eso fue parte de lo que pues llevó a que, oigan, ¿por qué? Pues si son mexicanos, esto no los queremos y llevó a la rueda, ¿sí? No, eso no, queremos trato igualitario, no preferencias, no privilegios, pero sí el mismo trato, es un poco la idea. Entonces, ese es el TLC. La idea era crear un mercado, tratar de captar, porque en América Latina no habían aceptado, porque en Europa no habían aceptado, lo cual no quiere decir que teníamos que abandonarlos, porque de hecho México, con todo y que firmó el TLC, también firmó acuerdos con otros países, debo decirles, pero no es el tema de mi clase, pero lo podemos discutir. También firmó acuerdos con Chile, con varios países de América Latina, y tiene acuerdos con la Unión Europea, tan profundo como el TLC, nadie habla de él, pero es tan profundo, y todavía más duro. ¿Por qué? Porque con la Unión Europea tenemos una cláusula democrática. Ahí los europeos sí pueden decir, no estás cumpliendo con las reglas de democracia y te voy a aplicar una sanción. Eso, si lo hubiera tratado de hacer Estados Unidos en el TLC, no hay acuerdo. Pero con Europa no hubo acuerdo. Sí hubo acuerdo, costó varios años que se resolviera el tema. Para que se firmara el acuerdo costó varios años, pero se firmó. Y no pasó nada. Lo que pasa es que de repente vienen observadores y se quejan de que están violando derechos en Chiapas. Además no está mal que no lo digan si se están violando derechos, ¿verdad? Yo creo, en mi opinión. Digo, lo que pasa es que antes no nos gustaba que los extranjeros nos dijeran eso, que es otra cosa. Bueno, eso es. Entonces el TLC es eso. ¿Y qué ha hecho el TLC? Entonces, ¿cómo evaluar al TLC? ¿Generó el comercio o no lo generó que queríamos? ¿Generó la inversión que queríamos o no la generó? Y bueno, aquí hay pues, una grafiquita. Esta grafiquita puede, desde 93, ya no la tengo desagregada porque pues, la idea es cubrir hasta el presente. Si ustedes ven, bueno, rápidamente de lo que me acuerdo, luego lo podemos ver, ya lo puedo describir, es que el comercio creció de veras muy rápidamente en los primeros 7 años. Vean en el año 2000 cómo ¡pum! Se fue paz. ¿Qué quiere decir eso? Esta subida fue el 13% anual, cuando el comercio internacional estaba creciendo al 8%, con los demás países. Por ejemplo, el comercio entre los europeos crecía al 8%, nosotros en el TLC creció al 13%. Entonces, se fue un montonal. Pero luego se cae en 2000, ahí hay un quiebre, que tiene que ver con septiembre 11, la recesión que generó, y tiene que ver también con el ingreso de China a la OMC. Entonces déjenme regresar para un poco leer. Entre 93 y 2000 el comercio creció una tasa de 12.5, mucho mayor que la del comercio internacional, y el comercio entre los 3 países se incrementó casi se triplicó. Entonces pues, estaba cumpliendo ese objetivo. El comercio entre México y Estados Unidos creció a 17% anualmente y se triplicó. Y entonces, como porcentaje del Producto Interno Bruto, creció el comercio entre Estados Unidos y México creció del 34 al 64%. Y de hecho, México se convirtió del 5º socio comercial norteamericano al 2º. Y en ciertos sectores el primero. En el sector textil, en otros sectores, México de repente captó mucho mercado porque tuvo la preferencia que le dio el TLC. Y que, bueno, eso es en términos, desplazó a Japón como el 2º mercado más importante, etcétera. Inversión también tuvo un impacto dramático. Nomás déjenme, aquí está. Flujos totales, mientras recibíamos 4,000 millones de dólares, todavía cuando se anunció toda la apertura que se dio antes del TLC, el país no recibía más de 4,000 millones de dólares anuales en el periodo de 87 a 93. Pero a partir de 93, ¡pum!, se empezó a acelerar mucho la inversión rápidamente. Déjenme para leer los datos, pero ahí están los datos si ustedes lo quieren. Por ejemplo, entre 89 y 94 los flujos fueron de 63,000, que aquí están en la tabla, 49,000, perdón. Y luego, para el año 2000, los flujos totales, estamos hablando de los 3 países, llegaron a los 202,000 millones de dólares. Entonces, se incrementó entre los 3 países. Pero lo importante era que también, lo importante es que esto aceleró una integración ya formal
entre diversos sectores. Es decir, no quiero complicar demasiado la exposición, pero el TLC, y casi la mayoría de los acuerdos que se han firmado, normalmente se refieren a temas de sectores, ciertos sectores manufactureros, sobre todo industriales, porque el tema agrícola es un tema hasta ahora tabú en la economía política internacional, porque es un sector muy protegido, que ha sido difícil que se pueda liberalizar mediante acuerdos internacionales. Y nada más para darles un ejemplo, el gran tema de la negociación de la ronda Doha de la OMC era el tema de la liberalización del sector agrícola. Y como ustedes saben, la ronda Doha está muerta prácticamente, no ha avanzado, porque no se pudieron resolver temas entre Brasil, Argentina, Japón, China, Estados Unidos y la Unión Europea. La Unión Europea tiene un sistema muy protegido. Entonces el TLC normalmente liberó muchos sectores, el sector manufacturero, y luego en servicios y en inversión extranjera. Pero el sector, y otra vez, el TLC sí liberó. Fuimos muy arrojados y sí creamos un sector muy liberalizado. ¿Y cuál fue la racionalidad? La racionalidad es que nosotros ya estamos abiertos en el sector, ¿cómo se llama?, agrícola. Por ejemplo, estamos importando desde los 60 granos porque el país tiene una crisis de producción. No es suficiente para abastecer al país, solamente en ciertos sectores, etc. Además, tenemos sectores muy competitivos que necesitamos un mercado más amplio. Sí nos conviene negociar con Estados Unidos un sector amplio. Ahí yo de una vez les adelanto, mala decisión. De una vez, es un sector que no le fue tan bien como le fue al sector manufacturero. Entonces, hay sectores que ganaron de la negociación, que han ido teniendo éxito y otros no tanto. Y ahora me refiero. Entonces, por ejemplo, los productos electrónicos, automovilísticos, textil y vestido, alimentos, bebida y tabaco, crecieron 14, 19 empleos que se crearon. Y sobre todo el sector, por ejemplo, el sector automotriz, para darles una idea, es el sector más dinámico de la economía en la actualidad. Yo creo que sus exportaciones ahora, hoy, en este año, quizás están al nivel de las que hacemos, ya las petroleras ya las superaron. Entonces es el sector más, además está creando casi el 20% de empleo manufacturero. Y como está llegando, bueno, ya saben, asiáticos, estadounidenses, están llegando de todas partes, se está creando México se está volviendo un clúster. México es ahora el 8º país productor de autos a nivel mundial y está exportando más de casi 1.700.000 autos. Entonces hay mucho dinamismo. Puebla, Guanajuato, San Luis Potosí, bueno, ustedes, Aguascalientes, no sé si les haya tocado visitarlo. Dicen que Nissan ya está construyendo una tercera planta, y si ya conocen las dos, bueno, la primera de las dos, el NOR se reconoce a Aguascalientes. Entonces, esa es una industria que ha sido, sin duda, muy beneficiada por eso, por el TLC. Otra, la industria aeroespacial. Querétaro, Baja California, son emporios, están creciendo, empleos. ¿Y por qué? Porque hay ciertas características que hicieron que fuera muy favorable establecer empresas aeroespaciales. Y no solo norteamericanas, ojo, son también francesas, porque también tenemos un acuerdo con la Unión Europea, entonces están instalando, y México está beneficiándose, porque hay universidades que preparan técnicos para la industria, y además hay inversión que está llegando, etc. Entonces, esos son sectores que se mejoraron, ganaron competitividad, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, eso es, digamos, sí se logró. Ahora, dicen, ¿es suficiente? ¿Es la manera en que debemos analizar el TLC? Pues fueron los propósitos específicos que se tenían. Pero hay economistas, y además yo creo que válidamente, que dicen, sí, es cierto que es lo que dice el TLC, que es lo que querían lograr, pero también hay otras cosas que se esperaban. Es decir, se habló mucho de que se iba a crear mucho empleo. Se habló de que el TLC iba a traer tanto capital que las diferencias entre salariales y de crecimiento iban a armonizarse. ¿Sí? Se llama convergencia económica. Y entonces hay un colega mío, Gerardo Esquivel, que él tiene una visión, él habla de que esto sí se logró, pero que lo otro no se logró. Y entonces la convergencia
las asimetrías no se cerraron. Entonces ahí el gran debate pues, fue el TLC. Bueno, lo que puede decirse, pues el TLC no fue suficiente para superar las grandes deficiencias que había en el país para lograr el crecimiento que requería el país. No era una maquinaria tan poderosa para que generara el crecimiento suficiente para crecer a 7%, como necesitamos, o 6% como necesitamos. Entonces, ¿sí me entienden? Entonces hay mucha gente, yo lo digo, mucha gente que critica y dice el TLC no sirvió porque no generó el crecimiento económico que se esperaba. Entonces, pues yo, ¿qué les puedo decir? Pues sí, en alguna medida, pero tampoco tendríamos que haber esperado tanto de un acuerdo comercial. El problema del TLC es que lo vendieron demasiado, para venderlo, para pasarlo, porque ya no entré a ese detalle, pero cuando se negoció, en México no tuvo problema para pasar en el Congreso, porque todavía vivíamos bajo un régimen, autoritario, o si no quieren usar el término tan fuerte, un régimen de partido dominante, como dicen otros, y un partido que controlaba el Congreso, y que entonces cuando dijo, aquí va la iniciativa, pues todos levantaron la mano. ¿Excepto quién? Porfirio Muñoz Ledo, que era el único candidato de oposición. Y yo estuve en una reunión del Senado cuando estaban aprobando el TLC, y entonces el único que debatió por 3 horas con Jaime Serra fue Porfirio Muñoz Ledo. Todos los demás, calladitos, porque eran del PRI, controlados, etc. Entonces no hubo debate, se pasó. Hay gente, Jorge Castañeda, por ejemplo, dice, sí, pero el país siempre tiende a la oposición mantenerla un poquito bajadita de tono, pero luego de repente hay estallidos, ¿no? Recuérdese los zapatistas, etcétera, ¿no? Dice, estallaron los zapatistas, sí había oposición. No la expresaron durante la negociación, pero a la hora de la hora, cuando entró en vigor, págate, le salió. Y no era era contra todo el modelo, lo que ellos decían se nos abandonó, y sí usaban el TLC como bandera, pero al mismo tiempo no era que se oponían, digamos, a que el modelo que estaba siguiendo el país de desarrollo no estaba atendiendo a las necesidades de los zapatistas. Y con razón, yo creo, también es un hecho, ni modo. Entonces se critica al TLC por muchas cosas. Y pues ya es cuestión de cada quien decidir si es justificado estar de acuerdo o no estar de acuerdo. Yo lo que quiero decir aquí en esta sesión es que es un acuerdo comercial que fue negociado para ciertos objetivos. Esos objetivos. Ahora, déjenme regresar bueno, y a decir otro argumento. El TLC también ayudó, por ejemplo, el TLC además tuvo un nacimiento complicado. ¿Por qué? Porque el día que entró en vigor, se levantaron los zapatistas, por ejemplo. El mismo día. Y luego en marzo asesinaron a Luis Donaldo Colosio, y luego asesinaron al secretario general, a Ruiz Massieu. ¿Y qué pasó? Se generó una crisis política muy aguda. Tal vez a lo que se refería Jorge Castañeda. Sí había oposición, pero pues no se había expresado, por lo menos al TLC no le afectó para pasarlo, pero la oposición había ahí metida en todos lados. ¿Y qué pasó? Bueno, pues que se generó una salida de capital, empezó a ver porque dijeron qué va a pasar, y el gobierno dice, no podemos permitírnoslo, hay un debate, tenemos que devaluar, no podemos devaluar porque, estoy simplificando, no hay que devaluar porque entonces se va a perder la confianza y ya no va a llegar capital. Y además el TLC nos va a dar todos los ingresos que necesitamos a corto plazo y se va a cerrar la brecha, porque había habido un déficit. Y se crean los famosos tesobonos, que si saben, se acuerdan, tesobonos son estos, se abren los CETES y se vinculan al dólar. Y luego Estados Unidos, como está pasando ahora, de repente empieza a adoptar una política monetaria, de decir, yo voy a subir las tasas de interés. Y pues los capitales siempre van buscando donde les paguen más recursos. Entonces dijeron, México ya está medio inestable, me voy a empezar a ir a Estados Unidos. Y entonces crean los CETES para efecto de que no se sale el capital. En fin, hay un debate interno, si se debía haber habido evaluación, cómo se explica el error de diciembre.
Pero la cosa es que hay una crisis agudísima, como sabemos, que lleva algo que no deben de olvidar. Acuérdense que el país había nacionalizado la banca, ¿sí? Y luego, al inicio del TLC, durante la negociación, la vendió para que los sector privado tuviera confianza de que iba a regresar a una economía de mercado, y si íbamos a negociar un tratado de este tipo, pues la banca tenía que estar en manos del sector privado. La vende. ¿Y qué pasó? Pues que resulta que se negocia en el TLC, oye, abre el sector financiero, deja entrar más bancos. No, porque estos que compraron quieren tener un mercado protegido, ahí no abro tanto, no abro el sector energético porque políticamente no es posible, tampoco el financiero, pero con la crisis pues, se caen los bancos, se colapsa todo y se tienen que vender otra vez, ¿cómo se llama? Se tiene que rescatar a los banqueros y hay una sangría de ¿cómo se llama?, de recursos. Entonces el TLC va entrando y pácatelas, cae también la crisis. Ahora, la gran pregunta, ¿fue culpable el TLC? Pues yo qué les digo, fue tan culpable como pues sí, ahí estaba, pero pues el TLC no le impedía a México devaluar, no le impedía, no decía está prohibido devaluar, pero el país se resistió a devaluar, por ejemplo. Entonces, pero el TLC se mantuvo. Ahora, recuerden el origen, el propósito político, nos vamos a portar de acuerdo a las reglas, no vamos a cerrar la economía porque estamos obligados a mantener las obligaciones que ya adoptamos. Entonces no me puedo poner de repente a subir barreras, no las subimos y entonces el TLC propicia que lleguen, crezcan las exportaciones, porque además se evalúa el peso, y entonces crecen muy fantásticamente las exportaciones mexicanas, penetran en Estados Unidos, llegan también productos, y entonces nosotros para 96 ya la crisis ya estaba más o menos resuelta y el país empezó a crecer 5%. Entonces uno podría decir que el haber mantenido, nos permitió recuperar crecimiento rápido, no nos impidió la crisis, pero nos impidió recuperar. ¿Sí me entienden? Si no, pues ya me daré cuenta si me creen o no y qué opinan cuando me hagan mis preguntas. Pero en fin, ahí ya lo debatimos. Pero bueno, ahora, eso es un hecho, que el TLC nació con problemas y más o menos ayudó a resolverlos. Pero también es importante reconocer que el crecimiento comercial e inversión no fue benéfico, pero no fue suficiente. Por ejemplo, con la crisis del 94, se detuvo el crédito que se daba al sector agrario, los préstamos que daban los bancos de desarrollo, los bancos y demás, ya no se dio dinero y entonces empezó a caer la producción muy fuerte. Y sobre todo los subsectores de subsistencia y ejidal sufrieron una reducción dramática de crédito y además paralelamente en Estados Unidos llega un presidente que es muy exitoso económicamente, el presidente Clinton. Si ustedes recuerdan, las reformas de Clinton en la época fueron sumamente importantes, la economía creció enormemente y como sabemos, no sé, no sé si van a ver el tema de migración, pero la migración normalmente en México empieza a crecer cuando la economía norteamericana crece mucho. Hay mucha demanda de mano de obra, entonces los mexicanos vamos rápidamente para allá. Entonces México no tiene créditos, se cae la economía, Estados Unidos está creciendo y vean lo que pasa. Estos son los migrantes. Bueno, desde 1850, ¿no? Digo, les di para que tuvieran una perspectiva histórica. Vean en 70 cómo crecía la salida de migrantes. Y vean cómo en 90 empieza a crecer. Se calcula que entre 95 y 2005, 2007, hubo una ida de mexicanos casi a nivel de 500,000 mexicanos a Estados Unidos. Entonces hay gente que dice, pues eso también se debe al TLC. Entonces, bueno, pues ahí, pues en alguna medida sí hay una vinculación porque pues ahí estaba el TLC, pero al mismo tiempo pues había toda una crisis que estaba afectada. Entonces, bueno, rápidamente, ante este problema, por ejemplo, como vimos, déjenme regresar
base. Aquí en 2000 estaba creciendo dramática. Entonces hay un debate. Cuando termina el presidente Zedillo y sabemos que hay la transición a un nuevo gobierno democrático, el presidente Fox, el gran debate es, ¿qué hacemos con el TLC? ¿Por qué? Porque pues sí está creciendo el comercio, está creciendo la inversión, pero la mano de obra también está creciendo. Para allá, digo, ¿no? Y el presidente Fox dice, pues yo creo que lo que tenemos que hacer es transformar al TLC en algo más. Se le llamó TLC Plus, ¿sí se acuerdan? TLC Plus. El presidente llega con una propuesta a Estados Unidos y Canadá de que hay que crear ¿cómo le llamó? Una comunidad de América del Norte. Su principal asesor, como ustedes saben, en esa época era Jorge Castañeda, que luego fue secretario de Relaciones Exteriores. Jorge Castañeda estaba fascinado, siempre lo dijo, yo lo encontré varias veces en conferencias, y siempre decía, y él se opuso, de hecho, al TLC, él también, además de ¿cómo se llama? De Muñoz Ledo. De Muñoz Ledo, él iba al Congreso norteamericano a declarar que ese tratado que estaba negociando Salinas era una porquería, porque lo que no incluía era mano de obra. Y que lo que debía incluir era mano de obra, como en Europa, y que eso era necesario, y que Estados Unidos tenía que reconocer que era el principal producto de México, y entonces Estados Unidos dijo, no, si meten mano de obra, yo no negocio TLC, es un acuerdo comercial de productos, eso es tal vez para futuro. De hecho, hay que reconocerlo, el acuerdo se venció con la idea de que el TLC iba a servir para impedir que hubiera migración. Salinas lo dijo, queremos vender productos y no mano de obra. Así lo fue a vender. Error, porque es un error, porque esto no se iba a detener con un tratado comercial. Esto son fuerzas más fuertes que hay entre los dos países, ni modo. Pero bueno, ¿qué pasó entonces? Pues Fox dijo, vamos a ser pragmáticos, necesitamos avanzar a un estado superior. Y era recomendado por Jorge Castañeda, porque él decía, en Europa así fue. Empezaron con un acuerdo comercial de bienes y luego empezaron con mano de obra y luego avanzaron a instituciones más amplias. Entonces él propuso eso. ¿Y qué pasó? Bueno, Canadá dijo, no, a mí no me interesa, yo nada más quería un acuerdo comercial, no creo que podamos avanzar a una comunidad, una cosa más amplia. Pero el presidente Bush, con todo y lo terrible que fue su administración, estamos de acuerdo todos, yo creo, ¿no? Peor, dicen que ha sido uno de los peores presidentes de la historia de Estados Unidos, en fin, por algo ha de ser. Pero al principio de su administración no podemos dejar de reconocer que se puso a negociar con Fox la posibilidad de un acuerdo migratorio. Y estuvo muy avanzada la negociación. Ya tenían casi ciertos acuerdos sobre cómo iba a ser. Sí, bueno, ok, tal vez no te voy a... porque la whole enchilada, la enchilada completa que manejaba Jorge Castañeda era liberación de mano de obra, que dejen entrar, un acuerdo de trabajadores también, migratorio. Y luego además querían que hubiera inversión norteamericana en los sectores donde se iba, es decir, fondos norteamericanos en las regiones donde estaba yéndose la migración para tratar de detenerla a crear empleos acá, pero fondos de ellos. Entonces Bush dijo, yo creo que lo de fondos está complicado, pero tal vez lo de los flujos migratorios lo podemos negociar. Y trató. Pero ¿qué pasó? Septiembre 11. Septiembre 11 cambió todo el marco de la relación entre los dos países y entre los tres países, porque también Canadá ha estado, yo ya estoy a la mitad, pero bueno, me voy a acelerar aquí. Entonces, septiembre 11 es un hito en la relación entre México y Estados Unidos. Se lo digo de una vez, un hito dramático porque el TLC, la idea era mercados abiertos, vamos a tratar de avanzar en términos de cooperación despacito, y bueno, a lo mejor flujos migratorios, pero cambió dramáticamente toda la perspectiva, porque Estados Unidos jamás lo habían atacado en su país. La única batalla que perdió, la única guerra que hubo que perdió fue la de 1812, la segunda independencia de Estados Unidos. Pero a partir de ahí no había, excepto Pearl Harbor, pero a su territorio, bueno, había habido estos, ¿cómo se llaman? El edificio que pusieron bombas, pero no eran terroristas. Entonces, desde entonces Estados Unidos estaba frenéticamente preocupado porque no haya otro ataque. Y entonces eso ha llevado
a que tuviera que redefinirse la relación con México. Ahora, un impacto dramático, que de una vez les adelanto, es que a partir de ese momento, ¿dónde está aquí está. Vean cómo cae el comercio. Iba subiendo muy dramáticamente y luego empieza, pum, hasta 2004, 2005, 2007, no se estabiliza. De hecho, de 12.5% anual cae a 4 y punto tanto. Entonces hay un desbalance. Entonces la gente dice, el TLC ya no está sirviendo. ¿Qué pasó? Bueno, lo que pasó septiembre 11. Estados Unidos empezó a establecer muchos nuevos, ¿cómo se llama? ¿Controles? No, nuevas reglas que deben de cumplirse para cruzar la frontera, para asegurar que no se vaya a colar un camión que pueda llevar un arma, una ojiva, cosas, etcétera, que puedan luego producir algún ataque, o que un camionero o alguien se cuele. Entonces, además de la preocupación de la migración ilegal, se añadió la idea de que también potenciales terroristas pueden cruzar. Y luego se acelera el crimen organizado, la violencia, y entonces las drogas. Entonces, hay estudios, yo creo que no va a venir, yo pensé que iba a venir Benito, ¿cómo se llama?, del CISAN, en que podía hablar, no viene, ¿verdad? Pero a lo mejor Leonardo Curcio les habla de esto en Seguridad Nacional. Hay esta idea de, pues, los flujos por donde vienen los migrantes también son donde vienen los flujos de droga, y entonces en Estados Unidos hay una visión de que a lo mejor están vinculados. Entonces hay una preocupación con la frontera, y hay que buscar la manera de impedir que pudiera haber. Entonces hay una nueva redefinición. El TLC está ahí, vivo, está ahí, todavía existe, pero hay que crear toda una serie de programas que se han establecido fuera del TLC. ¿A qué me refiero? Ya no tengo mucho tiempo, pues se los voy a tratar de narrar para que puedan entender, puedan un poco. Por ejemplo, los efectos que se produjeron en septiembre 11 fueron largas demoras, afectaciones a sistemas productivos, incremento en costos de producción, todo se volvió un problema de seguridad. Y entonces se crean cosas como, no sé si han oído, pero si no, apúntenlas, si tienen interés en conocer un poco más a fondo, la Alianza para la Frontera, que es un programa que se estableció en 2002. La idea de la alianza es resguardar la infraestructura, proteger flujos, es decir, flujos de personas y asegurar flujos. ¿Cómo se protegen, por ejemplo? Aquí me voy a ir yéndome más rápido. A través de algo que le llaman programas de viajero confiable y de transporte confiable. ¿Qué quiere decir? La idea es, no podemos cada camión que viene, estarlo revisando uno por uno, porque pues nunca vamos a acabar. Además, había un problema serio en la frontera ya desde entonces, porque la infraestructura no se había renovado y el comercio había crecido mucho. Entonces no había suficientes vías, no había suficientes cruces y demás. Entonces, ¿qué hacemos? Pues vamos a crear mecanismos a través de los cuales podamos asegurarnos de que ciertos camiones puedan pasar. Y entonces se crea algo que se llama programas como Sentry, ahorita los explico, FAST, CTPAT, Global Entry, en los cuales se han registrado, aquí ven, 1.000.000, 1.500.000, etcétera. Entonces, por ejemplo, Sentry es un programa, es para expeditar el flujo a través de la frontera a candidatos de bajo riesgo. ¿Qué hacen? Preseleccionan, uno presenta su solicitud, lo estudia, pues es un profesor, no formó parte del Partido Comunista, no ha mostrado, no es de Al Qaeda, entonces lo van quitando, entonces pues sí podemos confiar. Entonces le dan una tarjetita, y entonces uno llega a la frontera y presenta la Sentry, pasa rápido, ¿sí? Y así van discriminando, no, sí hay que revisarlo porque no lo conocemos. Y esto es lo que se ha establecido. ¿Qué otra? Por ejemplo, el número de Sentry no solo es con una tarjeta, también tu auto. Tú tienes un auto, sobre todo los que viven en la frontera entienden esto. Te revisan el auto, te haces una solicitud por una $100, no sé cuánto, y te ponen en el coche y también tú tienes que dar tus datos de quién va a manejar. No puede manejar cualquiera, tiene que ser lo mismo. Entonces tú llegas a la frontera y te reconocen y pasa rápido. Entonces esa es un poco la idea de acelerar. Entonces inscritos ha ido en aumento, 536,000, se ha ido aumentando.
Entonces, en 2013, de los inscritos, eran 99,000 mexicanos. ¿Sí? Entonces, han ido aumentando. Y el CTPAT es un programa para las empresas, que lo que les dicen es, quiero que lleves a cabo toda una serie de procedimientos para que lo que metas en tu camión siga ciertas reglas y ya no vayan a verla, potencialmente alguien va a meter un producto peligroso ni nada. Tú me lo aseguras, lo sigues, va a haber ¿cómo se llama? Un inspector que va a checar que todo, sellas el camión, lo sellas con ciertos mecanismos, etcétera, y va a llegar a la frontera y va a pasar rápido. Y ya no lo voy a estar verificando. Entonces, es otro mecanismo. Y así va. FAST es este que les digo. Hay líneas más rápidas y se están acelerando. Entonces, pues esto es lo que se ha ido creando, y México a su vez ha creado este nuevo esquema de empresas certificadas, que es el equivalente. Entonces, estos programas, de algún modo, Global Entry es padrísimo, digo, perdón, a lo mejor ustedes, hay muchos que lo gozamos, los que tenemos que viajar mucho a Estados Unidos. Existe, aunque no lo crean, es un programa que le dan a uno además de la visa que uno necesita para ir a Estados Unidos, es otra. Se mete uno por internet y le dicen a uno, a ver, contéstame esto extra. Tu papá fue miembro tu abuelo fue miembro del partido. No, pues sí fue, pero luego se arrepintió y ya después se... Total, pero desde entonces, mire, yo he estado bien y ya he estado. Entonces le dan a uno esto, y lo único inconveniente es que tiene uno que ir, cuando va uno a un viaje a Estados Unidos, llega uno y va al aeropuerto a una reunión con un oficial y le ponen a uno en la visa, que ya tiene la otra, eso. Y entonces cada vez que viaja uno a Estados Unidos, sobre todo a aeropuertos importantes, llega uno a un kiosco, ¿no? Ya no tiene uno que ir por la cola esta, de todas las colas, y mete uno el pasaporte y entonces lo lee. ¿Trae usted más de $10,000? No. ¿Trae ¿cómo se llama? Un jitomate podrido? No trae. Entonces ya le dan un papelito y pasa uno por una cola sin pasar por nadie. Entonces, ahora, que no lo agarren a uno en una mentira. Puede ocurrir, pero no, casi no. A mí nunca hasta ahora me han intentado revisar. Y ya pasa uno y se ahorra uno las colas. Y luego también en seguridad también tiene algo que se llama una fila rápida. Entonces los de clase, esto es para clase media, gente que viaja a Estados Unidos, turistas que viajan mucho, gente que tiene parientes que quiere ir rápido, pues es muy... Y no se lo dan a todo el mundo, se lo dan a Corea, a México y pocos países, aunque no lo crean, porque dice uno, pues toda la bronca que hay con migración, y no nos dieron eso. Entonces, clase media nosotros no tenemos. Entonces, esto es lo que están, y luego se creó ASPAN, ¿se acuerdan? En el periodo de Fox, la Asociación para la Prosperidad y la Seguridad de América del Norte. La idea era esa de crear mecanismos ¿para qué? Para simplificar, crear marco de cooperación. La idea es tratar de integrar medidas regulatorias. Entonces, la iniciativa Mérida normalmente se ve como una iniciativa que fue para seguridad, para darnos dinero para apoyar contra el narcotráfico, pero la verdad es que también tiene un pilar que se llama desarrollo de la frontera, y que es fondos para desarrollar sistemas de inspección, sistemas de ferrocarriles, etcétera. Entonces, todo esto ha ido avanzando, se han construido nuevos puentes, por ejemplo, si saben que ya hay en Tijuana, se va a crear hay un puente. El aeropuerto de Tijuana ya va a poder uno cruzar por un puente y llega uno directamente a San Diego y ya van a cruzar sin tener que cruzar la frontera. Y todo lo van con su Global Entry, pues va a llegar uno al kiosco y págate. Entonces, ¿cuál es la idea de esto? Pues la idea es que muchos vuelos van a usar México para poder cruzar rápido Estados Unidos y no llegar a embotagados. Entonces, ¿qué es lo que estoy tratando de decir? Ahora, ¿qué ha pasado? Aquí, déjenme decir, se cayó el comercio de 2000 con esta caída que les dije, pero luego ya desde 2007, 2008 empezó a avanzar con todos estos arreglos que tuvimos, y luego nos vino la crisis de ¿cómo se llama? Financiera de 2007, 2008, y vean cómo cayó. Esto es algo que, por ejemplo, muchos detractores del TLC, muchos críticos dicen, eso es el problema del TLC, dependemos demasiado de Estados Unidos, no debimos haberlo hecho. Y en esos 2 o 3 años todo el mundo decía, en América Latina todo el mundo está creciendo a 8%, y México cayó a 2% por estar con Estados Unidos. Ya ven, ese es el problema de la dependencia. Sí es cierto, no se puede negar, eso puede ocurrir. Pero ¿qué pasó? En 2010, que ya se empezó a recuperar Estados Unidos, vean a dónde vamos. Estamos casi a los mismos niveles que cuando iniciamos en el TLC. ¿Por qué?
porque además los costos laborales han subido en China, ya crecieron más, lo cual no quiere decir que nos debe dar mucho orgullo. Aquí hay un debate interno, como sabemos, de que debemos de subir los salarios, ¿cómo se llaman? Los salarios mínimos, ¿no? Y yo creo que deberíamos de subirlos. En China, hasta en China los están subiendo. Entonces no debemos decir, pero eso nos da competitividad. No, no se vale. Pero la verdad es que es una realidad que ahora los salarios en China son más caros y entonces pues ya hay capital. Por eso se están viniendo todas las empresas ahora. Por eso está creciendo Guanajuato, porque dicen México pues es muy competitivo. Entonces, tiene sus bemoles, no se puede negar. No quisiéramos que esto fuera, pero al mismo tiempo no podemos negar que eso nos genera cierto tipo de crecimiento que nos está dando. Por ejemplo, pues si uno compara en 2007-2008 los grandes países eran Brasil, Argentina, Venezuela, pero ahora pues si nos vemos, Brasil está en crecimiento 0, Venezuela está -3, Argentina no está creciendo nada, y México está, bueno, todo el mundo dice, 2.3 no es nada, bueno, pues no está tan mal, digo, comparándonos, ¿no? Entonces, luces y sombras, es el padrísimo. Luces. México está integrado ahora en el sector manufacturero, se ha vuelto competitivo, nos ha ayudado a una economía, tenemos productos de todo el mundo a precios competitivos, cosas que no teníamos los que vivíamos antes del TLC, sabíamos, era todo muy caro, un Jetta costaba $30,000, ahora no cuesta tanto, entonces han bajado precios en muchas cosas, tenemos un acceso, desde la perspectiva de bienestar, ha generado bienestar, pero no fue suficiente, porque bueno, había estados de la República que estaban abandonados, que no había infraestructura y todo eso lo sabíamos desde siempre, había que invertir ahí para integrarlos al resto del país. No se han integrado, supuestamente ahora es que se van a hacer las carreteras y no sé qué. Pero la pregunta es un problema del TLC, es un problema de falta de políticas nuestras para desarrollar infraestructura. Entonces ahí se las dejo como ustedes. Es decir, los inversionistas, ¿por qué iban a venir a crear carreteras? Digo, ellos vienen cuando ya hay carreteras y cuando hay clínicas y cuando hay escuelas, porque si no, ¿por qué van a venir? Van mejor a otro país que si los tenga. Ahora, si les das exención de impuestos por 50 años, a lo mejor sí vienen y dicen yo voy a invertir, pero no me cobran. Entonces no es el caso. No podemos pedirle ¿cómo se llama? Peras al olmo. Es un acuerdo limitado que va a traer inversión y va a traer comercio en la medida que seamos competitivos. Las reformas recientes, la idea es que nos den mayor competitividad que perdimos y que entonces TLC nos pueda ayudar a aprovechar lo que tenemos de apertura y todo con Estados Unidos y ahora que ya no es tan atractivo China, poder penetrar y que esta curva del comercio se acelere y que a lo mejor podamos empezar a resolver el problema. Ojo, ¿va a resolver el problema de migración? No. ¿A qué nos digo? No, porque es un tema muy álgido, muy complicado, no tengo tiempo para tratarlo, lo puedo tratar en la discusión si le interesa en concreto. No es la Unión Europea, el TLC, en la Unión, ¿por qué no es? Porque en la Unión Europea los desniveles de desarrollo no eran tan grandes. Entre Italia o entre Grecia y Alemania no era tan grande como es el nuestro. Entonces, allá se permitió, y además los europeos sí tuvieron una visión de decir, necesitamos invertir en Grecia, ¿cómo se llama? En España, darles fondos para que crezcan su nivel, y entonces esto, ya todos nos llegamos a un mismo nivel, entonces ya podemos todos actuar en base a mismas reglas. Los Estados Unidos no tienen esa visión, digo, ni Canadá. Entonces es un acuerdo comercial que va a seguir así. Inmigración vamos a tener, ahora, si hay otros temas, rapidísimamente, hay temas que pueden augurar un cambio en el tema migratorio, que no tiene que ver con el TLC, por cierto, pero lo voy a discutir. Y es el hecho de que esta curva que les enseñé acá, ay, si llego rápido, ¿se acuerdan esta de los flujos aquí? No. Esta. Curiosamente, ahí en ese año, la curva se volvió plana. Los que se van y los que regresan es el mismo número, 0.
Ya no hay 500,000 que se van. Hay el mismo número que va a ser. ¿Por qué? Por todo lo que ha pasado, porque hay medidas restrictivas, hay gente que quiere decir que porque México tiene otro tratamiento, porque ya están hartos de que nos maltraten, por lo que sea, pero está en cero. Entonces eso nos quita del reflector como el país principal, exportador. Ahora son los centroamericanos. Y entonces ahora a lo mejor nos permite decir, señores, si va a haber una reforma migratoria, necesitamos pensar, México ya no es el principal productor o exportador, vean, ahí están las cifras, ustedes mismos las tienen, ustedes mismos las han encontrado. Entonces vamos a negociar algo que sea migración laboral legal. Porque ojo, también no nos olvidemos, de esos 500,000 que se iban, no todos eran indocumentados. Muchos de ellos eran gentes que se iban porque la ley en Estados Unidos les daba la posibilidad de ir a reunirse con sus familias. Entonces muchos de ellos también son legales. La mayoría de la proporción de los 12 millones, de los 30 y tantos millones que viven y de los que son legales, el 60% son mexicanos. Con todo y que supuestamente no nos quieren, pues legalmente seguimos yendo muchos. Lo que ya no quieren son ilegales, eso sí es un hecho, no se puede negar. Bueno, no quieren en general, porque los productores pues no les dirían que no si llegaran algunos trabajadores, no lo podemos negar, no es tan claro esto, pero en fin, entonces, claro, oscuro, pues es que el TLC no fue suficiente, es un acuerdo comercial, se sobrevendió. Hace falta otras cosas que se están tratando de negociar a través de otros mecanismos para poder avanzar la negociación económica. La negociación económica no es todo, la negociación con Estados Unidos también es migratoria, es social, es de muchas cosas. Entonces se está tratando de negociar esto de pasar rápidamente, se están tratando de negociar nuevos acuerdos educativos, aumentar en el nuevo diálogo económico del norte que se negoció, se está tratando de incrementar el número de becas, se está tratando ¿qué más está? Pues esto, las clases medias, todos los demás pueden ir viajar, recuperar, etcétera, pero el tema álgido sin duda a futuro es en la migración, sobre todo los 12 millones, 11 millones que están allá sin papeles. ¿Qué va a pasar con ellos? Es el gran tema para el futuro. ¿Qué trato se les va a dar? ¿Se les va a seguir discriminando? ¿Se les va a dar un reconocimiento legal o no? ¿Vamos a poder empatar algo que nos lleve a un acuerdo un poco más, no Unión Europea, pero algo menos tan, ¿cómo se dice? Esquizofrénico. Por un lado, el Global Entry, que yo llego y puedo pasar como si fuera un gringo, etcétera. Y por otro lado, 11 millones que están ocultándose debajo de las... Entonces, eso es muy esquizofrénico. Necesitamos resolver eso y pues yo no sé, es parte de las luces y sombras de la relación que pues no sé ustedes cómo lo vean, cómo lo podemos resolver, pero a lo mejor no es un problema de negociación diplomática, es un problema de que las sociedades mismas se vinculen mejor. Hay clubes que están... Como ustedes saben, las iglesias norteamericanas protegen mucho a sus indocumentados. La sociedad sí los protege, muchos grupos los protegen. Es esto el gobierno, los partidos que no logran empatar una visión más de una región que debería aspirar a una prosperidad conjunta. De algún modo no la hemos logrado, y pues por lo menos en lo económico yo creo que vamos a ir despacito. Y no los grandes brincos como... hubiéramos. Y ojo, déjenme decirles, nada más para acabar, en Europa también el modelo está un poquito en crisis, no sé si estén de acuerdo, era el modelo, Grecia era el modelo y España les dieron, pues ahora los europeos ya no están tan seguros si quieren tener a Grecia ahí, no sé si estén de acuerdo. Entonces hay crisis no solo aquí, sino también en Europa, y ahora todo el mundo habla Asia. Pero yo no sé si queramos invitar a los chinos en su manera de conducir las cosas. Entonces está complicado, ¿no? Está complicado, pero de algún modo, bueno, yo quise darles una visión de cómo surgió el TLC, qué ha pasado, los nuevos programas. Entonces, para ver al TLC en concreto, no solo es el acuerdo que se firmó en 1993, hay que verlo junto con todo lo nuevo que ha ido pasando, todos esos programas, porque la idea es que ese siga manteniéndose, pero vaya a futuro y avanzando despacio para poder prosperar económicamente, por lo menos a niveles de los sectores que se puedan negociar. Gracias.